Buenas tardes, Shabbat Shalom para todos, Shabbat Shalom. Hoy iniciamos un nuevo Sefer, el estudio de un nuevo Sefer Shemot, pero también inicia un periodo que se llama los días de Shoavim, que son las siglas de las parashot, incluyendo la de hoy y las que vienen, Baerá, Bo, etc. Las siguientes 6 semanas se conocen estos días como días de Teshuvah. Nuestros jajamim me enseñan que son días perfectos, propicios para elevar nuestra conciencia, elevar nuestra alma. Y yo le puse en un banner que vamos a subir al canal, así como la vela, nuestra alma, así como la flama de la vela, nuestra alma anhela siempre estar arriba, siempre anhela estar creciendo. La vela, esa es la intención, la flama, el pábilo de la vela siempre quiere estar hacia arriba, siempre quiere estar creciendo, y nuestra alma tiene ese anhelo. En este tiempo es el tiempo propicio para que nuestra alma se eleve, porque ese es el deseo de nuestra alma, elevarse, y eso se logra con Teshuvah y con Tikkun. Teshuvah, arrepentimiento, y Tikkun, rectificando. Dicen nuestros jajamim que estos días, todos haciendo un análisis, tenemos una, dos o varias detalles, llamémoslo así, de que no nos agradan de nosotros mismos, malos hábitos, malas actitudes, la respuesta ante circunstancias difíciles que, que nos, que nos han hecho tropezar en nuestro desarrollo espiritual. Y bueno, dice nuestros jajamín que pongamos 1, 2 o 3 en estos periodos, estos días de Shobabim, y pongámoslos delante del Eterno y pongámonos a trabajar. No todos, uno a la vez, dos a la vez, tres a la vez, un pequeño grupo de áreas en las que tenemos que trabajar. Hagámoslo, dicen nuestros jajamín. Son días propicios para la Teshuvah, días propicios para el Tikkun, días propicios para la elevación. Así que estamos en un periodo de 6 semanas con una energía muy a nuestro favor, una energía, una luz muy benéfica para nosotros, que nos va a permitir ascender, elevarnos. Así que le dejo esto como tarea, piense, reflexione qué es esa área que estamos, en la que estamos débiles, en las que estamos flaqueando, y póngala delante del Eterno y póngase a trabajar. Todos los días yo he estado subiendo frases al estado. No sé si algunos de ustedes saben que pueden mirar el estado de su WhatsApp. Cuando usted entra al chat del WhatsApp, aparecen en una ventanita ahí, chat, estado, y no me acuerdo qué otra cosa. Dice chat, estado y llamadas. Así dice. Entre a estado y ahí va a poder ver que ciertas personas que están en como contactos con usted, lo que hacen es subir pensamientos, imágenes, etcétera. Bueno, yo estoy subiendo ahí y al canal de Instagram, estoy subiendo frases, pensamientos, algunos míos, otros de los jajamim, que dije míos porque pues cuando estamos en el shiur salen pensamientos, pequeñas frases, pequeños mantras, se le conoce en la cábala como mantra, una frase que se puede estar repitiendo y que te puede ayudar a corregir algún área. De eso se trata, de eso se trata este tiempo, de que tomes una frase, le hagas un mantra para ti, que esa frase vaya precisamente en acorde al área que vas a trabajar, al área en la que vas a estar haciendo el tikkun, al área que vas a estar haciendo teshuvah, porque no has podido hacerlo, y concentrarte. No busques hacer todas, no quieras cambiar todas, busca una a la vez, busca hacer un cambio a la vez. Trabaja con una, dos o tres deficiencias, debilidades, y ponlas en las manos del Eterno. Ponle energía, ponle kavaná, ponle tefilá, ponle obediencia, ponle conocimiento. Subí una frase que me gustó mucho, que tuvo mucha aceptación para todos. Yo sé cuántos y quienes la ven
en el estado, y muchos la vieron. Conocimiento sin cambio no sirve de nada. Por eso les pedimos que no se quieran llenar de conocimiento. El conocimiento es bueno traducido en acción, si no solamente causa conflictos. Y como lo dice el Jajam Catán, dice que el conocimiento sin cambios produce averot, transgresiones, o sea, es más grave. Tener conocimiento que no se tradujo en acciones, eso te lleva a averot. ¿Qué es averot? Transgresiones, transgredir. Así que, amado, tenga cuidado, no quiera saber mucho, sino de pasos, pasos para la superación, pasos para elevar su conciencia, su alma, pasos para decir, voy caminando, voy mejorando, soy mejor persona, estoy siendo un hombre más o una mujer, estoy provocando un matrimonio más bendecido por el Eterno, una familia más armónica, un hogar más lleno de luz, con provisión, con todo lo que se necesita, resultado de lo que yo estoy haciendo junto con los míos y cada uno de los que habemos en casa, todos poniendo un granito de arena. Son días para ello. Shobabim son días para hacer tikkun, teshuvah, reflexionar y levantarse. Así que le invito a que haga una reflexión, le invito a que piense alguna área de su vida y que se ponga a trabajar en ella. Cada quien sabe. De hecho, esa es la razón de estudiar Torah. Por eso el Rab Gisbor enseña que la Torah de la vida, la Torah que nos ayuda a vivir a nuestra vida, con el diario vivir. Porque si no la traducimos en eso y se convierte en una Torah de solo los Shabbat, no sirve de mucho. Tiene que traducirse lo que recibimos en Shabbat en que cada día de la semana hicimos un cambio, mejoramos en una área. Sí podemos, sí debemos, solo tenemos que enfocarnos para hacerlo. Te encargo mucho eso, ¿ok? Bien, vamos a comenzar haciendo una tefilá que siempre hacemos, que es muy antigua y que tiene mucha cabana. Hay 4 lecciones en nuestro canal que dice la cabana de estudiar Torah. Búsquenlas, ahí están. Si quieren las busco y las subo, les paso los links y las miran, porque las estudiamos en 4 lecciones. Esta oración que vamos a hacer ahorita la desglosamos en 4 lecciones o 4 shiur que tuvimos entre semana por un mes. Así que nos llevó un tiempo. Esta oración que vamos a hacer en unos segundos, desglosarla nos llevó un tiempo para entender la fuerza de hacer esta oración antes de estudiar Torah. Ineni rotzei lilimudei kedei, sheibienei Talmud lidei masel, lidei midot, yesharot, belidei yediat atorah, belidei debekut abore, belidei afat mayenot teon rabah, baruot ashamayin iftahu malah, haares deja et Hashem, kamayin, layam, mejasim bebiat goel sedek bimera beyamenu, amén. Y dice, deseo estudiar para que el estudio me lleve a la acción, a los atributos rectos y el conocimiento de Torah. Y que este conocimiento me dé apego con el Creador y me permita difundir las fuentes del gran abismo, que sean abiertas las ventanas del cielo y que se llene la tierra del conocimiento de Hashem, como las aguas cubren el mar, con la venida del justo Redentor, el Mashiach, pronto y en nuestros días, y todos decimos, amén. Muy bien. Y como lo tenemos por buena costumbre, leerla en nuestro idioma y después escucharla en la Shon HaKodesh, lengua sagrada. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia. Reubén, Shimón, Leví y Judá. Isahar, Zebulún y Benjamín. Dan, Neftalí, Gad y Asher. Todas las personas que descendían de Jacob fueron 70 almas, pero Joseph estaba ya en Egipto. Y murió Joseph y todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los hijos de Israel tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho,
y se multiplicaron y eran muy poderosos y la tierra se llenó de ellos. Dice que el Midrash dice, cuando de este verso, y murió Joseph y todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los hijos de Israel tuvieron muchos hijos, aumentaron mucho, dice que hubo embarazos hasta de octillizos. Así, en tan poco tiempo llegamos a ser cuando salimos de Egipto, dice 600,000 hombres en edad de guerra de 20 años a 50, pero no menciona ni niños, ni mujeres, ni ancianos. Entonces imagínense, se calculan 2, 3 millones de personas. ¿Cómo en tan poco tiempo? Bueno, dice el Midrash que este pasaje, los hijos de Israel tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron. Embarazos de mellizos, trillizos, cuatrillizos, quintillizos, sextillizos, seventillizos, no. ¿Cómo se dice? Septillizos y muchos embarazos de octillizos, es decir, 8 hijos. ¡Wow! Hoy se espantan con 1 o con 2. Pero Israel fue muy prolífico, dice el Midrash, en estos tiempos. Y así fue como nació una nación. Seguimos con el pasaje en el español. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a Joseph. Y dijo a su pueblo, mire, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y abandone el país. Así que puso sobre él recaudadores de impuestos para afligirlo con la carga de ellos los impuestos. Y edificara para el faraón las ciudades de Depósito, Pitón y Ramsés. Pero aunque lo oprimían, más se multiplicaban y más se fortalecían. De manera que los egipcios se hastiaron debido a los hijos de Israel. Entonces los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con trabajo duro y les amargaron la vida con trabajo duro, con barros y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo, cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho del parto, si es un hijo le darán muerte, pero si es una hija entonces vivirá. Aquí dice el verso 15, entonces el rey de Egipto habló a las parteras y el Midrash nos dice por qué. Dice que se acercaron los grandes magos de Faraón y consejeros de Faraón y dice que vieron en las estrellas que había nacido en el pueblo de Israel uno que iba a ser rey, un hombre que iba a ser rey. Y entonces a Faraón se le hizo muy fácil decir, nació, acaba de nacer o cómo está el asunto. Eso dice el Midrash. Los voy a mandar matar a todos, a todos, a todos los hombres que nazcan. Y voy a dejar a las mujeres vivas. Por eso dice esto. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, que resulta que eran la madre y la hermana de Moshe, con los nombres egipcios de Cifra y Púa. Y eran Johabet y Miriam. Y cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho del parto, si es un hijo le dará muerte, pero si es una hija entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Imagínense nada más en el rollo que se estaban metiendo ellas. Esta es la primera lilla. En el rollo que se estaban metiendo ellas al no cumplir la ordenanza del faraón. Así, de ese grado eran las mujeres hebreas. Antes que todo, obedecer a Hashem. Dios quiera que entre nuestras mujeres que tenemos en nuestra comunidad, así de determinadas, así de determinadas. Sí, al principio recuerda que fue necesario hacerlo así. Al principio fue necesario hacerlo así para establecer un pueblo,
un pueblo y guardar la pureza. Después ya no fue permitido, aunque de 12 hoy es una nación de millones, ¿ok? Pero todo tiene una instrucción y una ordenanza celestial. También cuando se obedece es de protección, es decir, siempre Hashem va a proteger de cualquier situación, porque hoy en día se sabe, hoy en día, antes no, se sabe que cuando había relaciones entre la misma familia, ahí salen problemas. Recuerden que también así nacieron dos naciones que nos causaron muchos problemas, pero que de una de esas naciones viene el rey David, los moabitas. Cuando Lot y sus hijas, las hijas de Lot abusan de su padre, lo emborrachan, pensando que ya no hay hombres, que se acabó el mundo, porque vieron cómo se quemó Sodoma y Gomorra, y pensaron que ya no, lo emborracharon y se metieron con el padre y tuvieron hijos. Y nacieron los moabitas. Y de ahí vino una mujer llamada Ruth, y usted ya conoce la vida de Ruth, que después se casa con un judío, que la suegra se llamaba Naomi, y ya conoce la historia, está en el libro de Ruth. Y de ahí descendientes, después se casa con Boaz, y luego viene Boaz, que tiene a Obed, etcétera, etcétera, y ahí, y viene el rey David, ¿ok? O sea, cuando es por un propósito, aquí lo importante de esto es entender que cuando tiene un propósito divino, va a haber protección. Va a haber protección en el contexto de lo que estamos hablando para establecer una nación. Una nación pura, una nación que no se va a contaminar, una nación que por ordenanzas tiene prohibido mezclarse con otras razas, aunque hoy en día parece que lo están haciendo, parece que se están mezclando. Bueno, hoy existe o ha existido el concepto de la conversión para que puedan uh, uh, casarse. ¿Me explico? Aunque no es el tema, pero por la pregunta que nos hace nuestro querido David de Chile, y que la alcancé a ver, porque luego no las veo, porque estoy en otra página. Y tengo un recuadro muy chiquitito de lo que estamos hablando. Bien, en hebreo, vamos a escucharla en hebreo, dice, Be'ele Shemot Benei Israel, Ba'avin Mizraimá. Fíjese que cómo empieza, que cuando descendieron se llamaba Mitzraimá, no Mitzraim. Es decir, Mitzraimá con una Hei al final, una Hei que significa abierto. Es decir, que lo que quiere decir Mitzraimá es que al principio el plan era ir, pero podernos salir cuando quisiéramos. No era un lugar que nos fuera a cerrar las puertas. Por nuestra desobediencia, Mitzraimá se convirtió en Mitzraim. Y entonces ya empezaron los problemas. Nos olvidamos del Eterno, llegamos a una ciudad con un gobierno que era próspero y riquísimo, y nos gustó la vida en el Galut, en el exilio, y empezamos a alejarnos de Hashem. Y de repente Mizraimá, un lugar al que íbamos de paso, no íbamos a estar por siempre, se convirtió en Mizraim, un lugar cerrado, un lugar donde nos esclavizaron, y como dice el Zohar, un lugar de profunda oscuridad. Mizraim es un lugar de profunda oscuridad. ¿Ok? Luego dice, Et Jacob, Ish Ubeto Behu, Reuben, Shimeón, Levi, Bayehudá, Beyisahar, Zebulún, Ubinyamin. Luego dice, Dan, Benaftali, Gad, Beasher, Baihikol, Nefesh. Dice, y todos los Nefesh y todos los que descendieron, aquí no utiliza el plural, utiliza el singular, Nefesh, un alma. Dice, porque eran un alma. Recuerda, la idea de esos 70 que bajaron, descendientes de Jacob, a sus hijos las esposas y los hijos de sus hijos, en el concepto de Cábala, Nefesh eran uno. En el concepto de Torah es uno, Israel es uno. Aunque seamos miles, millones en el mundo, somos uno. Por eso no se habla en plural de esto. Ahora, fíjese, todavía más. Dice, Be'ele Shemot, lo voy a regresar, Benei Israel. Estos son los nombres de los hijos de Israel.
Y luego dice, Abaín, Misraimá, que descendieron a Egipto, Ed con Jacob, con Jacob. A ver, primero dice Israel y luego dice Jacob. Aquí tiene mucho que enseñarnos y de eso nos vamos a concentrar en unos minutitos a hablar de lo que produce ser el parte de uno, de un todo, y cómo estar fuera de ese parte de un todo, los conflictos que en los que nos metemos. Y eso es muy peligroso, porque no somos un pueblo que camina solo, no somos una nación que camina sola, no somos un pueblo que hacemos las cosas como queremos. Somos un pueblo que somos parte de un todo, ¿ok? Israel, Israel. Por eso dice primero Israel. Está refiriéndose a un pueblo. Y luego dice Bet Jacob. Ahora ya hace referencia a la vida personal de uno que es parte de un todo. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito esta tarde, ¿ok? Voy a seguir con la lectura. Nefesh, luego dice Yotzet, Yerech Jacob. Luego dice Shiviim, Nafesh, Be Yosef Hayá, Be Misraim. Pero Joseph ya vivía en Misraim. Luego dice Bayamat, Joseph Behol, Ejaf, Behol, Behol, Ador, Ahub, Ubenei Israel, Paró, Bayisre, Tzu. Luego dice Bayirrebu, Bayasemu, Bimeot. Y todo lo que leímos en español es lo que estoy leyendo ahorita en esta lengua santa, sagrada, la Shoma Kodesh, que tiene como objeto ayudarnos más a entenderlo. Luego dice Meot Batimalech Haares Otam. Luego dice Bayakam Melech Hadash. Y se levantó Bayakam. Bayakam, en ese lugar se levantó un rey nuevo. Dice Melech Hadash. Y el Zohar y el Midrash hablan mucho de este nuevo rey. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Al Misraim, Asher lo Yadá, que no conoció a Joseph, a Joseph. ¿Quién es Joseph? ¿Y quién es Israel? Yo no los conozco. Bayomer el Amó, Ine Am Bene Israel Rab Beatzum. Mimenu Abba, luego dice Nit, Jalke Ma Lo Ben Yirba Beaya Ki Tik Tikra, perdón, Ona, luego dice Milhamá. Y todo lo que leímos en español lo acaba de escuchar nuestra alma y ahora le vamos a dar un poquito más de luz a nuestra alma de lo que quiere decir este versículo. Dice, y se levantó un nuevo rey. Ah, caray, ¿cómo? Y que no conocía. Y el Midrash y el Zohar dicen que era el mismo rey, solamente que con reglas nuevas, dispuesto a desconocer a todo mundo. Es decir, está pasando por una crisis. Este rey anteriormente no podía, este faraón no podía dormir, tuvo un sueño, lo inquietó tanto, mandó traer a grandes sabios de su entorno, a sus consejeros, nadie le pudo ayudar. Resulta que un jovencito allá que estaba preso fue el que lo ayudó y ese mismo jovencito le tradujo lo que entendí o lo que le interpretó su sueño y después ese mismo jovencito fue el que lo llevó a la opulencia, a la riqueza, a extender sus bienes, el oro, la plata, tierras, todo. Ese jovencito llegó a ser tan importante y Faraón sabía que era más importante que él, porque lo que le había soñado y que nadie había podido entender, él en su conocimiento sabía que ese hombre era un hombre más grande que él, tenía una estatura más grande que él, no solamente física, el Midrash dice que era de 1 metro por 1 metro el tamaño de Faraón, así que era un hombre pequeño y gordo. Pero no se refiere a ese tipo de altura, se refería a la estatura espiritual, a la estatura de un hombre que tenía un conocimiento que él no tenía. Y recuerden lo que hablamos, para llegar a Faraón había que llegar
había que llegar hasta hablar varios idiomas, etcétera, lo que hemos estado hablando en las parashot pasadas. Así que no me quiero detener en eso porque lo hemos estado hablando. Amados, qué interesante todo lo que nos dice. Ahora quiero decirles lo que el Zohar nos dice de esta primera expresión y luego me voy a meter un poquito a desglosarlo y lo que nos alcance a dar de tiempo para poder estudiarlo. Dice en el versículo 1, estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Qué chistoso, ¿verdad? Estos son los nombres de los hijos de Jacob, pudo haber dicho. Ahí pudo haber dicho con Jacob que fueron a Egipto y luego lo vuelven a reabundar con Jacob, pero no lo menciona que los hijos de Israel que fueron con Jacob. Y esto nos enseña, el Zohar dice que hace referencia a los hijos de Israel o a todo Israel como parte de un todo, es decir, tú y yo somos parte de Israel. Al haber abrazado la Torá, al estar haciendo lo que estamos haciendo, somos parte, si no por conversión para muchos, otros por ser descendientes, venían Usim, o por lo que ustedes quieran, no es el tema, no es el punto a tratar. El punto es que estamos aquí, y que estamos abrazando Torá, y que como hemos aprendido, cuando en el Har Sinai Moshe recibió la Torá, dice que bajaron todas las almas y se formaron dos grupos de almas, de Gan Neshamot, el jardín de las almas, bajaron todas y se formaron dos grupos sin que Hashem lo haya hecho. Ellos lo hicieron, los que aceptaron lo que era la Torá y los que le dijeron no a la Torá. Y si tú y yo estamos aquí, dicen los Mekualim, que estamos porque nuestra alma estuvo en el Sinaí y nosotros le dijimos sí. Y el Zohar utiliza una expresión bien interesante, cuerpos gentiles con almas judías. Y también dice, hay almas judías en cuerpos, perdón, hay almas gentiles en cuerpos judíos. Por eso vemos cómo se comportan unos personajes y no nos gusta cómo se comportan y decimos, y eso que son judíos, sí, pero no tienes que generalizar. Tienes que saber que hay almas gentiles en cuerpos judíos y hay almas judías en cuerpos gentiles. Y luego, para todavía más añadirle emoción a este tema, el Midrash nos dice, y el Zohar nos dice, que cuando nació Moshe, cuando nació Moshe, porque en esta parasha nos narra que nace Moshe, la recámara donde nació Moshe se llenó de luz. Y Yohabet, su madre, miró la Shejina en Moshe. Miró la Shejina en Moshe. Y lo que más le sorprendió fue ver que Moshe nació con el Brit Milá. Ya no hubo necesidad de hacerlo. Ya no hubo necesidad de hacerle el Brit Milá. Nació con el Brit Milá. Y el Zohar dice que de eso nos habla la grandeza de Moshe. Hace días hablaba con David de Chile, porque me hacía una pregunta, que si el Mashiach cuando venga también tendrá chispas de Moshe Rabbeinu. El Zohar dice que sí. El Zohar dice que en cada generación los grandes sadikim que guían a las generaciones a lo largo de la historia después de Moshe Rabbeinu tienen chispas almáticas, tienen luz de Moshe en sus corazones, en sus almas. Y cuando venga el Mashiach, también será de esa forma. Tendrá esa chispa de luz de Moshe al haber sido el primer libertador, que si hubiera entrado a Eretz Israel, hubiera sido la Geulah Shelema. Por eso no se lo permitió a Hashem. Le dijo en esa parashá de Bait Hanan y le rogué y le supliqué 515 formas diferentes de hacer oración y le rogué y le supliqué que me dejara entrar y le dijo el Señor, basta, ya no hagas más tefilá, no te voy a permitir entrar, pero lo vas a ver. ¿Por qué? Porque si hubiera entrado, hubiera provocado la Geulah. Pero Hashem tenía otros planes.
Hashem tenía los planes de que tú y yo hoy estuviéramos escuchando esto. Porque eso es lo que dicen nuestros jajamín. Los planes era que se alcanzara a la mayor cantidad, porque a final de cuentas, la Geulah Shelema no solamente va a ser para Israel. El Tikkun Agemar, la rectificación final, el Tikkun Olam, la rectificación del mundo, no solamente va a ser para Israel, va a ser provocada para todos los seres humanos, para todos. Estará abierta la puerta para todos los que quieran abrazarlo y recibirlo. Muchos lo harán, muchos no lo harán. Pero por eso nos menciona eso el Midrash o el Zohar. Hasta el Mashiach tendrá una chispa de Moshe Rabbeinu. Es al único que le decimos Rabbeinu, Rabbeinu de Rabí, nuestro maestro. A nadie, ningún otro jajam se le dice así. A todos se le dice rabino, se les dice rabí a los tan queridos. Muchos, Rabí Nachman de Bredlev, hay muchos, el rabí de Chabad, etc. Muchos rabinos que se les dice rabí, pero solo a uno se le dice Rabbeinu, Moshe. A nadie más, a nadie más. ¿Por qué? Porque fue un hombre que nació de vientre de mujer, de relación con su padre Amram, se casa con su tía Johabet, otro matrimonio permitido divinamente, David, porque Amram es sobrino de Johabet, y se casa, y Hashem protege el ADN del feto que van a nacer para que no salga con problemas. Eso lo dice el Zohar, ¿eh? Y dice Akadosh, el Zohar Akadosh, y dice el Zohar que Hashem tenía preparado ese vientre para que naciera Moshe Rabbeinu. No solamente nuestro rabino, sino el libertador de Israel en tiempos del Galut, en tiempos del exilio. Eso dice el Zohar. Así que qué interesante, ¿verdad? Qué interesante todo esto. Ahora, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel. Cuando dice que es Israel, está haciendo referencia a cada uno de nosotros que somos parte de un todo. Tú y yo somos parte de un todo. Israel es un todo. Israel es el todo del propósito divino. Israel es el propósito de Hashem para los hombres en la tierra. Es el pueblo que él sí escogió, pero lo escogió porque fue el pueblo que le dijo, Nashe ben Ishma, oiremos y obedeceremos. Somos parte de un todo. Y cuando habla de Jacob, está hablando de manera particular. Cada uno fue con su familia. Cada uno cargó con los suyos. Rubén con su esposa, Simón con su esposa, Leví, cada uno con los suyos y con sus hijos. Y dice que los que bajaron fueron 70 almas. 70 almas. Aunque Joseph y los suyos de Joseph ya estaban en Egipto. ¿Ok? Pero los que descendieron, las personas que descendían con de Jacob fueron 70. Y esas fueron las que descendieron a Misraim. Dice en el verso 3, y murió Joseph y todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los hijos de Israel tuvieron muchos hijos y se aumentaron y se multiplicaron y eran muy poderosos y la tierra se llenó de ellos. Pero qué interesante el verso que sigue, dice, y se levantó sobre Egipto un rey nuevo que no conoció a Joseph. Y dijo a su pueblo, miren, el pueblo de los hijos de Israel es muy más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente, y empieza a maquinarse la historia que después acabaría en una horrible esclavitud. En una esclavitud que nos llevaría a vivir la peor época de todos los exilios que hemos vivido y la peor época de todas las esclavitudes que hemos vivido. Tan así que hoy la recordamos en cada Shabbat, cuando agarramos la copa y hacemos la verajá. Cuando decimos, aquí la tenemos en la página 259. Fíjense cómo nos acordamos tanto de esto, porque somos un pueblo que tenemos que recordarlo. Dice la frase que usa nuestro pueblo, que somos un pueblo que estamos condenados a repetir nuestra historia si nos olvidamos de ella.
Y para no olvidarnos de ella, la recordamos todo el tiempo, todo el tiempo. Dice, bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y se ha complacido en nosotros, nos ha hecho heredar con amor y beneplácito su Shabbat santo, en remembranza de la obra de la creación, el principio de las convocaciones de santidad, remembranza de la salida de Israel, y tu santo Shabbat nos has hecho heredar con amor y beneplácito, bendito eres tú, eterno que santifica el Shabbat. O sea, tanto lo tenemos presente que en cada Shabbat lo recordamos. Cada Shabbat lo recordamos. 52 veces al año lo recordamos, que nos sacaron de Egipto. El Zohar dice, el grado más profundo de oscuridad fue Egipto para nosotros. El grado más profundo de oscuridad. Y de ahí nos sacó. De ahí. De una oscuridad, de una esclavitud, que dice el Zohar que ya estábamos en el grado de impureza, tumá, número 49. Si hubiéramos llegado al 50, no hubiéramos podido salir de ahí. Y nos sacó el Eterno. Antes de llegar al 50, nos sacó de ese grado de impureza, de tumá. Y empezó nuestro ascenso, empezó nuestro andar, empezó nuestro crecer. Llegamos al Sinaí y nos entregaron la herramienta más valiosa que nos ayuda a rectificar. Claro, es la herramienta más valiosa siempre y cuando la obedezcamos. Si no la obedecemos, no sirve de nada. Pero si la obedecemos, es la herramienta más valiosa y preciosa. Ahora fíjese bien. Estamos en la parashá de Shemot, en el la primera parashá del Sefer Shemot. Y muchos jajamim han enseñado que se llama Shemot porque dice, estos son los nombres, Be'ele Shemot. Pero no solamente se llama Shemot, el libro, porque empieza así, como la palabra Bereshit, Bereshit, Bara, entonces así empieza el Sefer Bereshit, luego Shemot, Be'ele Shemot, y luego Vaikra, Vaikra Elohim, y el Eterno habló, y así, luego Amidbar, y luego de Barim, como son las primeras palabras. No solamente se llama Shemot, porque aparecen los nombres de los hijos de Israel con sus hijos y que son las almas que descendieron, pero fíjense que dice que Nefesh, un alma, las almas o la alma que descendió a Egipto, es decir, un alma dividida en 70 personalidades. Es decir, déjenme lo digo de otra forma. Entendiendo que todos somos parte de un todo, entendiendo que yo soy parte de un cuerpo, entendiendo que yo soy parte integral de ese cuerpo, no puedo conducirme y hacer lo que yo quiero. Si soy parte de ese cuerpo, si soy parte de ese todo, o porque soy parte de ese todo, hago lo que me corresponde hacer. Guardar Shabbat cuando lo tengo que guardar, hacer lo que hace mi comunidad, hacer lo que hace mi pueblo, me hace ser parte del todo. Tengan cuidado, no creamos que porque ya creemos o porque suponemos que estamos en una comunidad, pero no hacemos lo que nuestra comunidad hace, me hace estar bien delante del Eterno. Porque tengo un sidur y medio sé la tefilá y medio hago las cosas, me hace parte de ese pueblo. No, lo que te hace parte de ese todo es que haces lo que te toca. Te mueves para donde se mueve ese pueblo. Estamos en el mes de Tebet, te mueves por Tebet. Estamos en los días de Shobabim. Me dicen que en Shobabim tengo que poner mi debilidad para buscar, hacer Teshuvah y hacer Tikum. Bueno, entonces empiezo a hacerlo. Empiezo a trabajar en eso. ¿Para qué se nos dice que son los días de Shobabim? Nada más para saberlo, no, para que tengas instrucción, dirección, sepas lo que tienes que hacer. Para eso se nos dice, eso me hace ser parte de ese pueblo. Eso me hace ser parte de ese pueblo, que me muevo con él, que voy por donde va él.
Tal vez unos adelante, otros atrás, otros en medio. Eso no es importante. El lugar, la posición. Cuando yo me muevo, soy parte de ese todo. Soy parte de ese cuerpo. Ese cuerpo, unos serán ojos, otros serán cabeza, otros serán nariz, otros serán manos, otros será el dedo gordo, otros será el dedo pequeñito. Yo no me sé los nombres. Les prometo que me los voy a aprender. Siempre me los dicen y nunca me los logro aprender. Otros serán el estómago, otros serán los pies, lo que quieran, pero somos parte de. Eso es lo que me hace ser parte de. Por favor, haz conciencia de esto. Porque si no haces conciencia de esto, entonces ¿para qué sirve que te diga que son días de Shobabim? De nada. Si vas a hacer lo que quieres, como quieres y cuando puedas. No somos un pueblo que se distingue por hacer las cosas así, cuando quiere y como puede, sino cuando se debe y como se debe. Mañana es es sacar la Torá. Hay que estar conectados y hacer tefilá. Bueno, es que trabajo. Bueno, no puedo hacer nada si trabajas. Pero pues haz lo que hace Israel. Sé dueño de tu propio negocio para que nadie te ocupe en el día sagrado que tienes que empezar por obedecer. Por eso empieza así la Torá. Por eso empieza así, como una entidad que está compuesta por millones de personas, pero son uno. Hoy, en América Latina, hace unos minutos, entró Shabbat. En el viejo continente, pues ya están dormidos. Ya va a amanecer, ya van a ser Shaharit en un rato. Y a nosotros nos falta todavía muchas horas para llegar a Shaharit. Pero todos en un enfoque de hacer lo que nos toca. Mujeres, encender las velas, hacer la jalá, hacer la jalá, hacer la jalá, encender las velas. ¿Quieres ver que pasen milagros? ¿Quieres ver que acontezcan cosas grandiosas? ¿Quieres que se precipiten las verajot, las bendiciones? Pues haz lo que te toca, haz lo que te corresponde. Pero no lo hacemos y ahí estamos todo el tiempo pidiendo. Después, ayúdame a orar, ayúdame a orar, hay que hacer esto. No me contesta el Eterno. No, no es que no te conteste. Es que a lo mejor no hemos hecho los méritos suficientes. Es que a lo mejor no tenemos dinero en la cuenta celestial, en el banco espiritual celestial, y no le hemos abonado nada. Y cuando viene la crisis, pues, o la necesidad o la petición, pues no hay fondos. ¿De dónde se va a poder sacar todo esto? Somos un pueblo. Claro que sí, claro que sí. Y también puedes prender tus velas, querido David. Claro que sí. Es permitido. Si vives en casa y nadie en tu casa guarda Shabbat, tú lo puedes hacer en tu cuarto. Prender tus velas y hacer lo que te toca. Claro que sí. Un hombre que perdió a su esposa o que no es, o que ya hace lo que sea. ¿Puede prender velas? Sí. ¿Puede hacer la jalá? Sí. ¿Saben que yo empecé haciendo la jalá? Yo le ayudaba a mi esposa. Mucho tiempo le ayudé. Pero después le dije, ahora te toca hacerlo a ti. Hazlo tú solita. Hazlo porque te corresponde. Yo te ayudé mucho tiempo, pero te ayudé porque quería ayudarte para que lo supieras cómo hacerlo y para que no estuvieras sola haciéndolo. Pero te toca a ti, o yo me ocupo de otras cosas. Te toca hacerlo a ti. Claro que sí. ¿Y se pueden prender velas? Claro que sí. Ahí en tu recámara, sí. Cuando viene pesa, pues tú nada más puedes limpiar tu cuarto de Hametz, porque pues no puedes ir a la cocina de tu casa y querer limpiar la alacena de tu casa si no guardan Pesaj, pero tú lo puedes guardar. ¿Cómo? Empieza limpiando tu casa, tu cuarto, tu recámara, sacúdela, lávala, límpiala, bárrela, trapéala, si tienes alfombra, aspírala bien, recoge todo el hametz y guárdate en tu casa, que es tu cuarto, tu habitación, tu recámara. Siempre hay algo que tú puedes hacer. No me refiero solo a David, me refiero a todos. Siempre hay algo que puedes hacer. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Somos parte de un todo. Pero ahora de manera personal, Jacob, Jacob,
Cada uno fue con su familia, pero dice que descendieron a Egipto, pero aquí el Zohar le da todavía más luz. Fíjese bien, dice que Egipto es el cuerpo, el Zohar dice, Egipto es el cuerpo, Israel es el alma, Israel es el alma, y luego dice, y los 70 que descendieron, hace referencia a las virtudes, deje busco la palabra, uh, a las midot, sí, a las midot, a las cualidades, a las facultades, a las cualidades que tienen que desarrollarse cuando tomo estoy buscando, tengo la idea, nomás deje cómo la traduzco. Yo tengo herramientas, tú tienes herramientas que el cielo nos dio para desarrollar nuestras virtudes. Por eso dice, deseo estudiar para que el estudio me lleve a las virtudes. Virtudes, a eso estoy hablando. De eso estoy hablando. Egipto es el cuerpo. El cuerpo es nuestro exilio. El cuerpo es nuestro galut. El cuerpo es nuestra cárcel. Y que de manera personal, Jacob, tiene que desarrollar las virtudes, las cualidades que te llevan a ser un ser espiritual. Entender quién eres y por qué tienes lo que tienes es para que sepas que son herramientas que el cielo te dio para que desarrolles tu trabajo espiritual. Cuando yo desarrollo mi trabajo espiritual, me hace ser parte de Israel. Ahora, si yo entrara así nada más por encimita, 70, pues ¿qué viene a la mente con 70? Bueno, el árbol sefirótico son 10 sefirot, pero son 6 sefirot emocionales que se manifiestan en Malhut, la séptima, quitando a Keter, a Jogma y Binah. El problema de nosotros son las sefirot emocionales. ¿Cuáles son esas? Geset, Geburah, Tiferet, Netzach, Ot, Yesod. Como yo conduzca en mis emociones con las decisiones que tomo, es como voy a verlo traducido viviendo en Malhut, el mundo de la acción. Pero los Mekubalim me enseñan que dentro de cada sefirá hay 10 sefirot micro, es un micro árbol sefirótico, es decir, que dentro de Jogma también está Keter, Jogma y Binah, y cada una de las bendiciones, cada una de las sefirot, si son 7 sefirot, incluyendo Malhut, porque lo que se demuestra que eres es en Malhut, los valores que tienes, la espiritualidad que dices que tienes, se demuestra en cómo vives. En Malhut. Lo siento, podrás saber mucha Torah, pero si no la traduces en acciones, en cómo vives, entonces tienes un problema. Por eso estoy hablando de eso. Hay un midrash de que en Adán estaban todas las almas de la... Sí, claro. ¿Cómo se relaciona el cuerpo de Adán y el cuerpo de Israel? Ok. La diferencia entre el cuerpo de Adán y el cuerpo de Israel es que en el cuerpo de Adán estaban todas las chispas almáticas que iban a nacer. Todas las chispas almáticas, judías o no judías. ¿Ok? Y la diferencia entre el cuerpo de Israel son las chispas almáticas con descendientes de Israel que iban a abrazar Torah, que iban a obedecer al Eterno. Esa es la diferencia. ¿Ok? Adán Catmón, el hombre primordial, estoy hablando de Adán, en él estaban las chispas almáticas de todo. No solamente de las almas que iban a nacer, sino también de toda la pureza de la creación. Por eso cuando peca, las chispas
salen del cuerpo de Adán, caen a la tierra. Y ahora nosotros hacemos tikkun de la creación cuando bendecimos lo que comemos, el fruto de la tierra, el fruto del árbol, el fruto de la harina, del maíz, perdón, del trigo, el fruto de la uva. Cada vez que hacemos eso y cada vez que guardamos más el kashrut en los alimentos, estamos haciendo tikkun de lo que hizo Adán Kadmon, el hombre primordial, el primer hombre, haciendo kashrut, corregimos eso. Pero haciendo kashrut también corregimos el tikkun de nuestra vida, pero luego no solamente cuidamos el kashrut, David, también cuidamos la obediencia a las misbot. Eso ya lo hace porque somos parte del cuerpo de Israel. Somos parte de un todo, el todo del Eterno. Israel es la cabeza de las naciones. Israel es el primogénito del cielo para enseñarle al mundo cómo se debe de vivir. Por eso hoy ves un movimiento jasídico tan fuerte en Israel, en el mundo, o de Israel para el mundo, que son el movimiento de Chabad, buscando llevar Torah a todas las naciones a través de los Benei Noach, y que si muchos de ellos quieren hacer Teshuvah y quieren convertirse, es porque es la tarea de que tenemos como primogénitos del Eterno en un mundo que ha decidido vivir lejos del Eterno, en un mundo que no quiere obedecer al Eterno. ¿Ok? Ahora, todo este tema sale de lo que yo estoy hablando ahorita. Somos parte de un todo y que de manera personal vivimos en Egipto, tenemos nuestro propio esclavizante, el que nos limita, el que nos ha esclavizado, lo que nos ha esclavizado, lo que le hemos permitido a nuestro Yetzer Hará que nos tenga como esclavizados en Egipto. Pero ahí no hay de otra más que de manera personal, Jacob, cada uno haga su tikkun. Yo no puedo hacer el tikkun por nadie de ustedes. Ustedes lo tienen que hacer personal. Ustedes tienen que saber que son parte de un todo y que se deben de mover como ese todo. ¿Han visto cómo las hormigas, cuando viene una torrente de agua, ya sea que se meta en su nido y todo, cómo sobreviven? Estando todos juntos y se mueven todos juntos, como si estuvieran surfeando en el agua, todos juntos. Eso somos tú y yo. Pero ¿qué te hace estar ahí? Que eres obediente. Si haces las cosas como quieres y cuando quieres, no se puede. No se puede. Tienes que hacer tu propio tikkun. Tienes que saber que hay herramientas que te lo van a facilitar y que eso se va a ver materializado en cómo vives en Malhut. Pudiera decir más cosas de eso. Pudiera decirlas, pero bien valdría la pena ahora entrar en el tema, ¿no? En relación a lo que era Paró, en lo que era Israel. Y el Zohar dice, fíjense bien, si yo estoy hablando de que somos uno, que somos un cuerpo, que somos una nación, que es la primogénita de la creación, y que le tiene que mostrar al mundo cómo debe de pensar, cómo debe de mirar, cómo debe de hablar, cómo debe de hacer las cosas, cómo debe de conducirse. Entonces, seremos, dice el Zohar, este es un término del Zohar, seremos un grupo de reacción al caos que vive el mundo. Oiga lo que dije. El Zohar dice que somos un pueblo que reacciona al caos que tiene el mundo. Y que lo que va a mantener unido a este grupo reactivo, es decir, sí somos, no estoy hablando de proactivo y reactivo que somos viscerales, estoy hablando que por la forma como nos conducimos, por la forma en cómo obedecemos mandamientos, nos hace responderle al mundo del caos. Y dice que la característica
principal de ese grupo, de ese pueblo, de esa nación, es el amor. El amor al prójimo, el amor a Hashem, el amor a uno mismo, el amor a las misbot, el amor a la obediencia de las misbot. Eso dice el Zohar. ¿Qué nos caracteriza? El amor al prójimo, el amor a Hashem, el amor a la obediencia de las misbot. Eso va a ser, dice el Zohar, en los tiempos previos a la era mesiánica, la herramienta que va a vencer al mundo de Tohu Babohu, al mundo del caos, el desorden y el vacío. Y entonces, ahí me quiero concentrar los siguientes 5, 10 minutos para terminar. ¿Cómo demuestras que ese sentimiento es una realidad en tu vida y amas a tu comunidad, amas a tu hermano, amas misbot, amas a tu gabay? ¿Cómo lo demuestras? Queremos ser exitosos, que va a ser el distintivo de este grupo que reacciona al tohu babohu, al desorden y al vacío que hay. Bueno, de manera personal somos proactivos, pero de manera grupal reaccionamos. Fíjense que encontré una encuesta, un estudio, muestra las 10 naciones en el mundo que viven más felices. Y sabe que Israel es la número 2. Y comparándola con la otra nación, no se entendería cómo Israel es la nación número 2 más feliz del mundo. ¿Qué la pone en la posición 2 y no en la 1? Que vive en un entorno de guerra, en un entorno de ataques terroristas todos los días, que vive en un entorno de asesinatos por parte de los palestinos, los yihadistas, pero es la nación más feliz. ¿Qué la hace, según este estudio, la nación más feliz? Su emuná en Hashem, su amor y su fe en Hashem, en la Torá y en su prójimo. Eso lo hace el más feliz, la más feliz de las naciones. Y solo no está en el primer lugar por el entorno de guerra. Amado, ni tú ni yo vivimos en un entorno tan grave como Israel. Chile pasó problemas bien difíciles. No sé si ya los pasaron, los superaron. México está pasando por unos problemas difíciles, guerras, con el narcotráfico, muertes, desaparecidos, asesinatos, feminicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero no como Israel. No como Israel, que de repente le caen 30, 40, les disparan cohetes y domo de hierro los detiene. Y resulta que de 100 solo cayó 1, 2 y lejos, no cerca. Los que hacen más daño son los que se ponen bombas y se estallan en centros comerciales, en calles, en escuelas, en hospitales, o los que asesinan a cuchilladas. Esos son los que hacen más daños que los otros. Y con todo y eso, Israel es un pueblo que está ayudando. Los mejores descubrimientos para combatir enfermedades de alto riesgo salen de Israel, de su amor por el ser humano, de su inteligencia que viene del cielo y que la traduce en acciones para beneficio del ser humano. Querido, ¿cómo demuestras que amas a tu comunidad? ¿Cómo demuestras al que está enfrente de ti
al lado tuyo, atrás de ti. ¿Cómo vamos a, quisiera que sembrarles en el corazón, en estos Shobabim, un amor por su comunidad, un amor por la Torá, un amor por guardar Shabbat como corresponde, un amor por la tefilá. Estábamos haciendo Minyan todos los días y ya no estamos haciendo Minyan otra vez. Ya hay días en que somos 7, nada más, 6. No sé cómo hacerle, no sé cómo transmitirlo. Somos como ese grupo de hormiguitas que aunque vengan las dificultades, nos podemos deslizar, pero juntos, porque nos amamos, porque nos necesitamos, porque me necesitas y yo te necesito, porque necesitas a tu hermano. Estos son los nombres. En este libro se nos revelan no solamente los nombres o esos midot, esas cualidades y virtudes que tengo que trabajar y desarrollar, sino cómo las puedo desarrollar, con qué herramienta. Y sabe, en este, en este libro se nos revelan las 72 energías divinas de los Ayim Bet Shemot. Fue en este libro, donde se revelan los secretos de las energías de los 72 nombres de Dios. En realidad, dice el Zohar, Shemot no se llama Shemot por Belé, Shemot. Estos son los nombres de los hijos de Israel que descendieron a Egipto. Se llama Shemot porque se le dio al hombre los nombres divinos, que son las energías que necesita para hacer su tikkun, para hacer su teshuvah y convertirse en ese pueblo que no camina solo, que es parte de un todo y que hace lo que le corresponde hacer. Bezrat Hashem, que se pueda quedar esto sembrado aquí y aquí, en el interior. Cansémonos de hacer las cosas mal y de la manera que no ha producido nada, ningún cambio. Cansémonos de hacerlas así y aprovechemos este tiempo nuevo para construir algo nuevo. Jacob de manera personal, para ser Israel de manera colectiva mañana. Y eso se va a ver lo que sepas, lo que obedezcas, en cómo reaccionas y cómo vives con tu comunidad y en el entorno que te mueves. Me despido con la frase del Baal Shem Tov. Sol Seim Aguar Made. Que seas un judío, un hombre, una mujer cálida. Y yo le añadí, ni tibio ni frío, cálido. Muchas gracias. Shabbat Shalom.